y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora quiero que me acompañen con su vista al pasaje que estamos estudiando. Por favor, en Primera de Corintios, capítulo 13. Y se le conoce como el capítulo del amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Escrito está en la palabra de Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimientos, se acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Procuren alcanzar el amor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y te decimos, cierto, verdaderamente esto es así, por eso amén. Gracias porque nos hablas. Tú eres amor y has depositado tu amor en nosotros por tu Santo Espíritu. Nos has hecho ver las riquezas de tu gracia para con nosotros. Pero cuán grande amor, cuán perfecto amor. Y ese es el amor, Señor, que tú has llamado a que vivamos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Abre nuestros ojos y haznos entender más profundamente lo que quieres decirnos a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo y creemos que tu Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Si hablásemos de algunos símbolos o algo que nos lleva a la mente cuando mencionamos algunos nombres, por ejemplo,
Si mencionamos Francia, ¿cuál es el símbolo de Francia? Y yo creo que todo el mundo pensaría inmediatamente en la Torre Eiffel. Si hablamos de Nueva York, ¿cuál es el símbolo de Nueva York? Y aun cuando se le llama la manzana, también podemos pensar en que el símbolo de Nueva York es la Estatua de la Libertad. Y podemos pensar, repito, cuando referimos a ciertas cosas, inmediatamente algo se nos viene a la mente asociado con aquel nombre o inclusive con aquella persona. Obviamente para la iglesia del Señor Jesucristo, cuando mencionamos el nombre Jesucristo, inmediatamente así lo asociamos, el Hijo de Dios. Pero precisamente estamos viendo lo que nos dice Dios acerca del amor. Y el amor debería, y digo debería porque tristemente no lo es, debería de ser aquello a lo cual asocia una persona inmediatamente que escucha cristiano o iglesia cristiana. Lo distintivo de la iglesia cristiana debe ser el amor, porque el amor que es Cristo Jesús viniendo a nosotros ha sido puesto en nuestros corazones. El amor debe ser distintivo, el amor entre nosotros mismos debe ser primeramente y después aún en el mundo que tiene un concepto del amor totalmente equivocado. Y es por eso que hemos estado estudiando acerca del amor, porque el amor, aquí Pablo lo introduce entre dos capítulos, entre el 12 y el 14 de Primera de Corintios, porque la iglesia de Corinto necesitaba recordar lo que había perdido. Si tú lees la carta de Primera a los Corintios, te vas a dar cuenta que lo que menos existía en esa iglesia era amor. Y es por eso Dios está equipando y Él quiere que su gloria sea vista dentro de la iglesia. Y es por eso que Pablo habla con mucha claridad acerca del amor. Hemos visto ya algunas características del amor en domingos anteriores. De hecho, hablamos del amor que es paciente. Y en la traducción de Eugene Peterson, el mensaje, él le llama el amor que nunca se da por vencido. Así le llama al amor paciente. El domingo pasado hablamos del el amor es bondadoso. Hablamos de la bondad. Y Eugene Peterson dice, el amor que cuida más de otros que de sí mismo. Y me parece muy buen paralelismo, el amor que cuida más de otros que de sí mismo. Eso fue el amor bondadoso la semana pasada. Y hoy estamos viendo lo que corresponde, dice aquí en la lectura de Primera de Corintios 13:4, el amor no tiene envidia. Esa es una de las primeras 8 negaciones, algo que no es el amor. Y por algo está diciendo ahí, no tiene envidia. Esta negación, primeramente, quiero también decir la traducción que le da, o la interpretación que le da Eugene Peterson, dice, el amor que no quiere lo que no tiene. No quiere lo que no tiene. Fíjense qué simpleza. Está satisfecho. El amor no tiene envidia. Ahora, ¿qué es envidia? La palabra en griego es celo, celoseta con doble O, celo. Ahora, esa palabra en griego, celo, es también de la que deriva la palabra celo. Celo, cuando estás comprometido a algo con una pasión muy especial, eso sería el lado positivo. Tener un celo por la doctrina, un celo porque se hagan bien las cosas. Sin embargo, tenemos la contraparte de la envidia. Es la envidia. La envidia tiene ciertas características.
Y quisiera revisar con ustedes 3 aspectos de esta característica del amor que no tiene envidia. Primero quisiera que analizáramos lo que es la envidia. Después de eso, lo que es el amor sano que no tiene envidia. Y por último, obviamente, ¿qué solución? ¿Cómo podríamos hacerlo para ir a ese punto del amor ideal? ¿Qué solución nos presenta la palabra para corregir nuestro envidioso amor? Envidioso amor, si se le puede llamar así al amor, cosa que vemos que no es posible. Primeramente, lo primero que tenemos que ver es que la envidia tiene que ver con comparaciones. El amor de envidia, con envidia tiene que ver con comparaciones. La palabra envidia tiene que ver con compararnos. Y el compararnos tiene que ver con competencia. Estar viéndonos y midiéndonos con otros, para estar compitiendo con otros, comparándonos. Y nada más vayamos a ver a Génesis capítulo 4, para que veamos que desde el principio de la creación encontramos la envidia. En Génesis capítulo 4 nos dice la palabra del Señor, del versículo 3 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vean, o sea, ¿cuál es el detalle? Tenemos a 2 seres humanos, tenemos el primer acto de adoración y alabanza a Dios, el primer reconocimiento de alabanza. 2 seres humanos, Abel y Caín. ¿Y qué es lo que pasa con Abel y Caín? Caín ofrece de sus frutas y verduras, Abel ofrece de sus animales. Nada más que nos aclara la palabra de Dios que Abel tomó lo mejor para ofrecérselo, y Caín no menciona que tomó de lo mejor, tomó simplemente de lo que tenía. Y dice aquí que el Señor fue el que decidió, el que juzgó esa entrega que le estaban haciendo estas 2 personas. ¿Cuál fue el final de todo esto? El final de esto es la muerte de aquel que ofreció lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso Abel le hizo algo directamente a Caín? ¿Verdad que no? Pero el Señor explica claramente lo que es la envidia. La envidia es compararte con lo que el otro tiene y hace. Y cuando te comparas, el pecado está tocando a tu corazón. Y el Señor le dice, antes de que el pecado salga a luz, le dice: si tú haces el bien, ¿qué problema tienes? O sea, versículo 7, si tú haces el bien, ¿acaso no serás aceptado? O sea, si haces el bien con un buen motivo de tu corazón, ¿acaso no vas a ser aceptado? El pecado está frente a ti y te quiere, y te codicia, y te está buscando, y quiere señorearse sobre ti, el pecado. Sin embargo, dice aquí, tu deber. ¿Cuál es tu deber?
Tu deber es enseñorearte sobre el pecado, dominar el pecado, en lugar de que el pecado te domine a ti. Ese es tu deber, ese es el deber, esa es la orden de parte de Dios. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo en el siguiente versículo? ¿Obedeció a Dios? Obedeció su propio gobierno de su vida. Obviamente, él despreció la orden de Dios y decidió matar a aquel que había despertado ese celo, pero no celo santo, envidia que corroía su corazón. Eso que vemos ahí, eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Eso que vemos ahí es lo que vivimos continuamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que te exige ¿qué? Competitividad. Competitividad, o sea, tienes que tener un grado de competencia. ¿Qué es lo que se pide? Tienes que tener preparatoria por lo menos para entrar a trabajar. Ah, no. Y pues, si quieres ser maestro, ya no basta que tengas una licenciatura, sino tienes que tener ¿qué? Antes, hace 20 años, 30, eran maestría, pero ahora, ¿qué te exigen? Doctorado. O sea, cada vez más, tienes que tener más. Tienes que ser más competente. Ahora, eso es socialmente, así nos manejamos. Pero el asunto es que desde niños, cuando tú creces, ¿acaso no te dicen tus papás, deberías de aprender de tu primito, o de tu amiguito fulanito de tal? Y te empiezan a poner ejemplos. Tus papás, sí, tus papás, te empiezan a comparar. ¿Y qué es lo que están desarrollando en ti? ¿Un celo santo? No. Una competitividad, pero en base a un mal motivo. Sí. O sea, es una competitividad contra los demás, no es contra ti mismo. Conozco un buen número de pacientes que se dedican y que van a las competencias a cualquier lugar en México donde haya un maratón. Y yo les pregunto, ¿y cuántos has ganado? Y por lo menos 2 o 3 que tengo, que son los que lo hacen, todos me han dicho lo mismo. La verdad, yo no voy por ganar, yo voy por tener un mejor tiempo, por ser mejor que lo que hice la vez anterior en la misma distancia. O sea, su motivo es pasarla bien, aprovechar un tiempo con la familia, porque normalmente se van con la familia y compiten contra ellos mismos, no compiten contra los demás. No les importa realmente quién llega primero, segundo, tercero, pero sí les importa que se vea un resultado de mejoría con respecto a ellos mismos. A ellos mismos. ¿Se fijan? Qué diferente esto como lo que ocurrió entre Caín y Abel. Esta sociedad se mueve mucho en base a la competencia. El problema es esto, en Mateo 5, versículo 21 y 22, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Mateo 5, nos dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5 nos dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. Jesús dice: ¿ustedes piensan que matar es lo peor? No. Aborrecer a tu hermano, odiar a tu hermano, y no solamente eso, simplemente decirle eres un idiota, aunque no lo aborrezcas, ya le dijiste, vas delante de la corte. ¿A dónde? ¿A dónde? Al infierno.
yo no lo dije, lo dice la palabra de Dios, eterna y verdadera. ¿Acaso consideramos esto cuando tenemos un cierto coraje porque algo que nos hizo alguien? ¿Lo consideramos, nos acordamos de este pasaje? Cuando decimos, es que este está idiota. O sea, amados, necesitamos ver esto. Esto tiene que ver precisamente con esa envidia, con esa comparación, con ese no merezco lo que me hace este. O sea, las raíces son eso. Sí, no solamente competitividad, sino relaciones que se basan en la rivalidad. Las relaciones se basan más en la rivalidad que en la amabilidad. O sea, no se trata de ser rivales, se trata de ser amables, se trata de amarnos, no importa qué, no importa cómo, no importa quién. Simplemente, si el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, una característica que debe fluir dentro del mismo cuerpo de Cristo debe ser la amabilidad, el amarnos, el aceptarnos, el no ser jueces de nuestros hermanos, porque no tenemos por qué juzgar, no somos perfectos nosotros mismos, no tenemos todo. Hay una corte, como dijo nuestro Señor Jesús, suprema. Juzgue el juez justo y santo, pero yo, ¿quién soy para andar juzgando? ¿Quién fue Caín para juzgar a Abel? ¿Quién fue Caín? Si nosotros, repito, tenemos un estándar mucho más alto que el que tuvo el Antiguo Testamento, porque antes tenías que matar para ser juzgado, pero ahora Jesús te pone la vara mucho más alta. Aborrece a tu hermano y vas al infierno. De hecho, nuestro Señor Jesús, ¿cuántas veces no lo dijo cuando enseñó del Padre Nuestro, verdad? Así también hará mi Padre a ustedes si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas. O sea, nos habla nuestro Señor Jesús una y otra vez que nuestro papel está en perdonar y que no podemos quedarnos con un juicio contra la persona. Amados, la envidia nace de este tipo de sociedad, de esta vida que está basada en competitividad, rivalidad, creer que somos merecedores más que los otros. Dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, cuando alguien entra y en pocos meses ya está haciendo otro papel que tú no estás haciendo pero que tú querías, ¿qué despierta en ti? Agradecimiento a Dios porque llegó un hombre bien comprometido y porque está dedicando con todo su corazón a servir a la iglesia. O despierta celo y envidia. ¿Qué es lo que despierta en ti? ¿Saben que esto se da mucho dentro de la iglesia? Howard Hendricks, que es un maestro de la palabra de Dios y siervo del Señor, dice: el deporte más practicado dentro de la iglesia es la comparación. El deporte más practicado dentro de la iglesia es la comparación. Amados, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así nos ha enseñado el mundo. Y el asunto es que si sabemos que la palabra nos dice en Efesios 4 que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que tenían, es porque tenemos entonces que escudriñarnos a nosotros mismos, revisarnos continuamente a nosotros mismos, porque tal vez andemos bien mal y nuestras veredas tienen que ser enderezadas, nuestros caminos tienen que ser alineados al camino de aquel que es el Maestro, nuestro Señor Jesús. Creer ser merecedor de más. 1 Corintios 3, versículo 1 dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 3. Dice la palabra del Señor: yo, hermanos,
Está hablándoles a los mismos que le está dando este capítulo 13 del amor, Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿A quién está hablando? ¿A incrédulos? No, amados. Está hablando a creyentes. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Le está hablando a aquella iglesia donde se manifestaron tanto los dones ministeriales y los dones de poder del Espíritu Santo. A ellos les está hablando. Ustedes son unos carnales, parecen niños en Cristo. Yo les di, versículo 2, a beber leche. No les pude dar alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no podían recibirlo. ¿Por qué? Porque estaban endureciendo nuevamente su corazón por causa del pecado, de la envidia, de la soberbia, de la vanagloria, de la altivez. En verdad, dice Pablo, ni aún ahora ustedes pueden. ¿Por qué? Porque todavía son carnales. O sea, no nada más les dice que cuando fue los vio carnales, sino les dice todavía siguen igual. Siguen carnales. Pues habiendo envidias, o sea, celos son envidias y contiendas entre ustedes. ¿Acaso no son carnales y andan como los hombres de la calle, los incrédulos? ¿Acaso no? No es así. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, no son simplemente hombres. O sea, había divisiones. Había quien decía, es que yo soy de esta iglesia, yo soy de este pastor, yo soy de este ungido. Y Pablo dice, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Acaso no son simples mortales, simples hombres de carne y hueso? Versículo 5. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Servidores mediante los cuales. Simples siervos, simples instrumentos, mediante los cuales ustedes han creído, según, ahora sí, ahí viene el grande, el Señor dio oportunidad a cada uno de ustedes. Al final de cuentas es el poder de Dios manifiesto a través de vasos de barro, humanos inútiles, pero la gracia de Dios lo es todo. Y el poder de Dios le da la oportunidad a muchos de poder creer el Evangelio. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ni siquiera Pablo, ni Pablo, yo soy alguien, ni Apolos es alguien. Ese es el poder de Dios. Es el Señor el que les ha dado oportunidad. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Amados, si las raíces de la envidia y del celo son estas cosas que acabamos de revisar, pero si aquí estamos viendo con toda claridad que el que hace todo es Dios, ¿por qué continuamos en el deporte favorito de los cristianos dentro del cuerpo llamado a ser santo? La verdad es que esto existe, no podemos negarlo, existe dentro de la iglesia, existe entre pastores. Hace poco uno de los pastores de la ciudad dijo, en esta iglesia de Amistad Reformada se enseña doctrina de demonios. ¿Qué cree que hice? Me reí, no me ofendí, me reí y dije, Dios tenga misericordia de su alma
y le bendiga abundantemente a mi hermano en la fe. Amados, es la palabra de Dios. A Jesucristo lo acusaron de tener demonio. ¿Y saben qué dijo Jesús? Lo consideró una blasfemia contra el Espíritu Santo, cosa que no tiene perdón de Dios. Yo no soy juez, pero la palabra es muy clara y la palabra me juzga y te juzga y juzga a todos. Eso vimos hace un momento cuando leímos juntos. La palabra es una espada de dos filos y corta y exhibe tus pensamientos y mis pensamientos y nos exhibe delante de aquel que un día habremos de dar cuenta. Amados, esto es una cirugía del alma y estas cirugías son para bien, amado. No es para aplastarte, no es para señalarte, no es para acusarte, es para sanarte, es para salvarte, es para edificarte, es para enriquecerte. El arrepentimiento y la fe es algo que tiene que mover la vida del creyente desde el primer día que conoció a Cristo Jesús hasta el último momento que descanse sobre la tierra antes de llegar a los brazos de su Creador. El arrepentimiento y la fe lo es todo. Ese es el Evangelio. Y la iglesia nace por el Evangelio, vive en el Evangelio y llega al final por el Evangelio para salvación eterna. El que persevere hasta el final será salvo. Amados, ese es el problema, es una realidad. Ahora, realmente, ¿cuál sería el amor que no tiene envidia? El amor que no tiene envidia, primeramente podemos ver 1 de Juan 3:1. Vean lo que nos dice 1 de Juan 3, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Cuán grande amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y no solamente somos llamados hijos de Dios, no, eso somos. Amados, no importa la función que desarrolles dentro del cuerpo de Cristo, no importa si tienes todos los doctorados del mundo. Yo te digo una cosa, si no tienes el título de hijo de Dios, no entras al cielo. Ese es el único requisito para entrar al cielo. Una vez le hicieron la pregunta a J.I. Packer. A Packer le dijeron, dame la definición de un cristiano. Y su definición fue esta: un cristiano es un hijo de Dios. Completa. Esa es la definición completa. Es un hijo de Dios. No hay más grande gozo que pueda haber en nuestras vidas, ni siquiera con quién nos casamos, ni cuántos hijos Dios nos dio, ni siquiera que podamos tener todos los días comida en la mesa o ropa para vestirnos o techo para dormir, sino simplemente el ser llamados hijos de Dios y tener total acceso, libre acceso ante el trono de la gracia de nuestro Padre perfecto por la sangre de Cristo. No por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Eso debe ser el fundamento de que nuestro amor realmente sea transformado en un amor que no tiene envidia. El amor del creyente debe ser un amor, como dice Filipenses 4, del 1 al 12. Filipenses 4:12, todo el mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? Pablo está diciendo: he sabido vivir con escasez, he sabido tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, contentamiento. Contentamiento es un secreto del cristiano. Contentamiento en que sabe que Dios está en control de su vida y que nada se sale de su voluntad. Contentamiento cualquiera que sea su situación. Contentamiento cualquiera que sea su función dentro del cuerpo de Cristo. Se goza y está contento porque sabe que ahí es donde lo quiere tener
en eso que él posee, sabe que es voluntad divina. Amados, contentamiento es una palabra que se dice muy rápido, pero se tarda para aprender. Pablo dijo: he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Se aprende, amado, se aprende. Cuando piensas que deberías estar ahí en el frente predicando y todavía no lo estás, se aprende. Cuando piensas que deberías estar en la gerencia de la empresa y todavía sigues en un escritorio entre los 100 que están ahí, se aprende. Cuando un maestro te pone 7 de calificación cuando tú sabes que merecías, o tú piensas que merecías el 10 por ser el mejor del salón de clase. Contentamiento. Contentamiento es una total aceptación de la voluntad de Dios. El verdadero hijo de Dios que tiene un amor que no tiene envidia, un amor sin envidia, es aquel que no ambiciona más de lo que tiene. No ambiciona más de lo que tiene. Obviamente el mundo, ¿qué te va a decir? No, es que tú debes ambicionar ser mejor, debes ambicionar esto, debes ambicionar de otro, debes de buscar mejoría y mejoría. Te voy a decir una cosa: ¿qué busca el Hijo de Dios? El Hijo de Dios busca la voluntad de su Padre. El Hijo de Dios le dice al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. El Hijo de Dios le dice al Señor: Señor, si tú quieres que yo esté en este puesto que me están ofreciendo, yo no quiero tomarlo porque ahí voy a ganar $1,000,000 en lugar de los 30,000 mensuales, ¿no? Yo quiero llegar ahí porque sea tu voluntad. Dame la certeza de que esto sea así, aún pidiendo consejo a otros para decidir tomar, cuando cualquiera se arrebataría y se lanzaría sin pensarlo. Yo no quiero que sea una tentación del diablo. Yo no quiero que sea por envidia, para mostrarle a fulanito de tal como yo rápidamente subo de puesto. Amados, el Hijo de Dios no ambiciona más de lo que tiene, pero recibe y sabe recibir con un corazón agradecido para gloria de su Dios. El Hijo de Dios lo que quiere es eso, la gloria de Dios. No quiere su propia gloria. El Hijo de Dios vive agradecido. Cuando no ambiciona es porque está agradecido con lo que Dios le ha dado. Obviamente pide el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, el Señor nos dice que pidamos. Pero tú y yo sabemos que si las riquezas van a alejar nuestro corazón de Él, Dios nos libre de ser ricos en lo material. Dios nos libre. De ahí nacen las envidias. No conozco uno de mis pacientes, 35 años de ejercer la medicina, no conozco uno de mis pacientes que tengan aviones y que tengan edificios y que tengan propiedades, que no se meten un montón de pastillas para poder dormir y para poder estar tranquilos todo el tiempo. Ninguno de mis pacientes ricos en lo material. De hecho, muchos de ellos, o un buen número de ellos, ya están fuera del país porque no pudieron aguantar la presión aquí. Hermanos, necesitamos ser agradecidos, ser ricos en buenas obras. El verdadero creyente que tiene el amor donde no hay envidia es rico en buenas obras. Es rico en buenas obras. Es alguien que no se preocupa por hacerle a otro, ayudar a escalar, no importa, aún dentro de la iglesia. Es alguien que le da libros, es alguien que le da predicaciones, es alguien que le da consejos, porque lo ve que tiene un potencial y quiere verlo hacer todo para gloria, y lo anima y lo busca, y no tiene problema porque ella tenga 10 años en la congregación y el otro tenga apenas 1 año, pero ve que necesita y que él tiene algo para darle. No tiene envidia. El amor no tiene envidia, es rico en buenas obras, se da, no quiere más de lo que tiene, entrega todo porque no puede retener el bien de los demás. El amor que no tiene envidia lo entrega todo porque no puede retener el bien de los demás. ¿Qué pasó con con José y sus hermanos? Basta que leas el capítulo 50 de Génesis y te vas a dar cuenta de que José, aun cuando podía retener mucha amargura, resentimiento, que es lo que trae la envidia,
contra sus hermanos por lo que hicieron, que quisieron matarlo. Aún así, José solo deseó el bien para ellos. José solo deseó el bienestar para ellos y para todo el pueblo de Israel. Porque el amor que no tiene envidia siempre va a entregarlo todo lo que no puede retener. Porque está consciente que la soberana voluntad de Dios está por encima de su voluntad. Amados, yo no tengo ningún problema, créemelo, de que tú hayas leído más libros de los que yo he leído. No tengo problema que te sepas más versículos de memoria de los que yo me sé. No tengo problema, no lo tengo, Dios me libre. Amados, somos hijos de Dios. No es suficiente motivo para estar gozosos cada día, cada minuto del día. No hay más, no hay más. Nuestra cuenta bancaria no cuenta al morir, más que para la caja. Si la quieres tener de oro como Michael Jackson, no creo que haya hecho mucha diferencia en su eternidad. El Hijo de Dios, que tiene un amor sin envidia, es alguien que sabe quién es y sabe a quién le pertenece y para quién vive. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el amor que no tiene envidia. Ese es el amor que está aquí refiriéndose a la palabra de Dios en 1 Corintios 13:4. Ahora, ¿cómo podemos enderezar nuestros caminos? ¿Cómo podemos? O sea, ya el Espíritu Santo nos habla y nos está diciendo: hey, ¿qué tal? ¿Cómo te cae esta palabra? Porque te digo algo, amado, esto es para nuestro bien. Pablo, ya oímos a Pablo cómo le habló a estos corintios, a estos cristianos. Les hablé como carnales y les sigo hablando como carnales, porque todavía no veo en ustedes un cambio. Ahora, ¿qué quiere decir? Que una sola predicación, un solo mensaje, una sola lectura de la palabra va a cambiar nuestras vidas. No, amado, necesitamos morir. Necesitamos morir. En Lucas 9 nos dice la palabra del Señor. Vean conmigo. Lucas 9. Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya lo he dicho anteriormente, este es el camino del creyente. Si tú te llamas cristiano, vas a seguir el mismo camino de Cristo. Vas a estar dispuesto a sufrir, porque tu carne va a sufrir. O sea, tu carne no va a disfrutar el que aparentemente te hagan a un lado. Tu carne no lo va a disfrutar, va a sufrir. Pero aquí dice, es necesario, aunque sea rechazado por todos. El cristiano sabe eso, que va a ser expuesto al rechazo de su familia y de los amigos más queridos. Lo van a dejar. Pero lo van a dejar ¿por qué? Por causa de Cristo en él. Y dice aquí claramente, y es necesario que muera. Es necesario que muera y que resucite al tercer día. Eso es lo mejor de todo, que nuestra vida realmente está en los cielos. Nuestra ciudadanía es celestial. Amados, si sigues viendo como tu mayor tesoro todo lo que ves alrededor de ti, discúlpame, amado, pero estás en una ficción total. Y vas a andar en amargura de espíritu todo el tiempo. El versículo 23 dice, Jesús, después de decirles esto, les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense cuando se los dice inmediatamente después de que les dice lo que Él tiene que pasar. ¿Y qué les dice? Ok, yo tengo que pasar esto. ¿Quién está dispuesto conmigo? ¿A poco no es eso? ¿Lo puedes ver así? Un versículo pegado a otro versículo.
Niégate a ti mismo, o sea, no busques tus propios caminos, no busques tus propias riquezas, déjalo todo, niégate a todos tus placeres, a todos tus deseos, busca solo la voluntad de aquel que te compró con su sangre. Toma tu cruz, toma la fuerza del Evangelio, toma el gozo del Evangelio, toma el saber que eres ya adoptado porque tus pecados han sido perdonados y ahora eres un hijo de Dios. Ese es tomar nuestra cruz, es una cruz de dolor, pero es una cruz de victoria. Es una cruz de morir a nosotros mismos, pero vivir para Cristo. Y sígueme, haz lo que yo hice, hazlo. Y es entonces cuando vamos a vivir una vida resucitada aquí en la tierra. Eso es lo que nos dice Romanos 6. Versículo 24. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué Jesús estaba enseñando esto? Porque aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Su envidia, su egoísmo, su vanagloria, todo aquello tan fútil. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve tener todos los reconocimientos de los amigos, todos los reconocimientos de los pastores? ¿De qué te sirve salir en la televisión como pastor fulanito de tal o en la radio cristiana? Hace poco pasó el fundador el primero hermano en la fe que empezó con la radio cristiana, el hermano Saúl Esparza, pasó por mi consultorio. ¿Se acuerdan ustedes que hace muchos años era el único programa que había y se llamaba Avivamiento? ¿Se acuerdan? Era el primer programa. Después ya se abrió la radio cristiana y pasa y me saluda. No, ni siquiera quiso entrar al consultorio, nada más pasó y te van a saludar, mi hermano. Y me dijo: ¿realmente a ti no te interesa la radio cristiana? Así fue la pregunta que me hizo. O sea, tenía mucho tiempo sin verme y pasa y lo único que me dice en la puerta es: ¿no te interesa la radio cristiana? Y le dije: solo me interesa la gloria de Dios. No me interesa otra cosa que no sea para la gloria de Dios. O sea, de hecho, no, la respuesta es no me interesa. Me interesa la gloria de Dios. Y si la radio cristiana realmente va a glorificar a Dios, adelante. Si la televisión cristiana va a glorificar a Dios, adelante. Pero no me interesa otra cosa más que la gloria de Dios. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado? ¿De qué sirve que te conozcan en todos lados del mundo si al final te destruyes y te pierdes? Versículo 26. ¿Por qué? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, aquel que se avergüence de lo que Él enseña, aquel que se avergüence de sus principios, aquel que se avergüence de su teología de muerte, no puede tener una teología de vida. No se trata en las iglesias de darnos atoles con el dedo. No necesitamos que nos den atole con el dedo. En el mundo vas a encontrar que todo el mundo te puede dar atole con el dedo. Necesitamos la espada de dos filos que atraviese nuestros corazones y que exponga nuestras conciencias antes de que lleguemos delante de aquel que habremos de dar cuenta de esto. Amados, nosotros necesitamos estar conscientes de que siempre habla alguien mejor que nosotros. Filipenses 2, ¿qué nos dice? Filipenses 2:3. Filipenses 2, versículo 3, dice la palabra del Señor: nada hagan por envidia, nada hagan por egoísmo, no lo hagan tampoco para vanagloria, no lo hagan para vanagloria, para envanecerse, para sentirse mucho, no, ya lo son hijos de Dios, por favor. Nada hagan por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Amados, yo estoy seguro que si revisara la vida de cada uno de ustedes, todos ustedes tienen cosas muchísimo más que yo en diferentes áreas de la vida.
mucho más capaces. Yo reconozco esto, la verdad. Pero no soy Dios, amados. No soy Dios. Soy un simple mortal. Y tengo áreas de mucha debilidad. Y tengo áreas donde Dios ha derramado una gracia especial. Un poder que se perfecciona. En áreas que también eran muy débiles en mí. Y sigo buscando de su gracia. Pero yo no me baso en, yo no soy nada, yo no tengo nada que no haya recibido, tú tampoco, amado. Pero ¿qué tal si consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Acaso no nos vamos a gozar cuando triunfen, aún dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Acaso no nos va a doler cuando estén fracasando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Nos vamos a gozar con ellos. Nos va a doler cuando les duela a ellos. Sí. Los ojos de Dios están sobre todos y cada uno de nosotros, sus hijos, porque somos únicos y somos demasiado importantes. No necesitamos hacer nada. Nuestra importancia y nuestra unicidad o nuestra particularidad con el cual Dios ha derramado un amor, no es ni siquiera por causa nuestra, es por el libre afecto de su voluntad, por los méritos que nos ha concedido ahí en la cruz. Cuando Jesús estaba tomándose en su responsabilidad, a su cuenta, los pecados de todos nosotros. Jesús estaba pagando, estaba quitando la maldición de la ley. Jesús estaba quitando el juicio y la copa de la ira venidera. Jesús estaba quitando de nosotros el poder del pecado que nos controlaba. Jesús estaba haciendo morir su carne para que nuestra carne pudiera morir cada día. Eso es lo que hubo en la cruz. Solo en la cruz tenemos vida. Solo en la cruz podemos morir y podemos vivir, porque Cristo no se quedó ahí, tú y yo lo sabemos, resucitó de los muertos. Pero nuestros pecados tuvieron que ser puestos ahí, cubiertos con su sangre, y nos otorgó para que cubrieran nuestras iniquidades su justicia, el único justo muriendo por los injustos. Y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva. Y esa es la vida del Hijo de Dios. Sabemos que somos únicos y que somos importantes en Cristo. Sabemos que el Evangelio no se trata de nosotros, no, se trata de Él. Y el Evangelio está vivo en nosotros. Nosotros debemos luchar conscientemente con la tendencia que tenemos a compararnos con otros. Tú y yo tenemos que luchar con eso. Tenemos una naturaleza pecaminosa todavía, tenemos una carne que tenemos que hacerla morir diariamente. Y necesitamos rogarle a Dios cuando vemos que nos estamos comparando o cuando nos está dando coraje porque fulanito le está yendo mejor. ¿Sabes? Así por el Espíritu Santo date cuenta y ponte a orar por lo menos por él. Y decirle, gracias Señor que lo estás bendiciendo. Gracias Señor porque tú puedes hacer muchas más cosas que él. Y dale también un corazón que se dé cuenta quién es el que lo está haciendo, que eres tú. Un corazón agradecido. Un corazón que glorifique tu nombre. Ora por él y gózate con él. Porque eres parte del cuerpo. No eres más y no eres menos. La cabeza se llama Jesucristo. Sí. Alegrémonos cuando alguien prospera. Pongámonos tristes cuando alguien falla. Si alguien te ofende y es un hermano en la fe, entristécete, no por la ofensa, sino por lo equivocado que está, si el Espíritu Santo te lo dice. Y ora por él y bendícele y perdónale y ruégale a Dios arrepentimiento para esa persona. Pero no lo aborrezcas, porque si no vas al infierno, mi hermano. No lo aborrezcas. Ora por él. Somos hermanos. Aquí a estos creyentes de Corintios, Pablo les dice, como puros carnales y niños en Cristo les estoy hablando a ustedes. ¿Somos muy diferentes nosotros a ellos? Busquemos los dones y aquellas cosas significativas que hay en los demás y alegrémonos por ellos. En Romanos 12 dice la palabra, Romanos 12 versículo 10, dice la palabra del Señor:
Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Dándose preferencia, honra. ¿Sabes lo que significa honra? Darle un alto valor, un alto precio a esa persona. Y aquí lo que está diciendo la palabra, tú, darle un alto precio a todos tus hermanos en la fe. Hónralos, ten preferencia por ellos, aún que por los de tu sangre que no son cristianos, aún por tus mejores amigos que están en el mundo, aún, porque esos son tus hermanos. Esos son con los que vas a pasar la eternidad a los pies del Cordero, cantando y alabándole y gozándose. Aún, hónralos por encima de todos. ¿Sí? Ahí mismo en el versículo 21 dice la palabra del Señor: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. En lugar de enojarte, en lugar de molestarte, en lugar de entrar en el cainazo contra Abel, mejor ora por él. Ámale de rodillas, ora por él y bendícele. ¿Sabes? Vence con el bien el mal. ¿Acaso no hizo eso Cristo nuestro Señor? ¿Acaso no vino y mostró y derramó su bondad y su vida y todo su ser en una cruz por causa nuestra? ¿Y qué fue lo que hizo sino partir la dureza de nuestro corazón? ¿Qué fue lo que hizo sino abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver las abundantes riquezas de su gloria y de su amor para con nosotros en Cristo? Miserables pecadores, salvos solamente por gracia. Eso somos, amados. Debemos orar unos por otros, debemos bendecirnos unos a otros delante del Señor. Primera de Pedro 3 dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:7 dice: ustedes, maridos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Para que sus oraciones no sean estorbadas, amados. Aún dentro del matrimonio mismo puede haber envidia, aún dentro de la casa misma puede haber celos, aún. Y dice, recuerda, no eres más ni eres menos que tu mujer. Ustedes son coherederos. Sí. Date cuenta que ella es más frágil que tú, para que tus oraciones sean escuchadas y no sean estorbadas. Amados, necesitamos ver un ejemplo de esto, de lo que acabo de demostrar. Y vayan conmigo a Deuteronomio 3, por favor. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio 3 dice la palabra de Dios. En el versículo 23 tenemos al gran siervo de Dios, Moisés, al hombre del cual la palabra dice el hombre más manso sobre toda la tierra. Nadie, ningún líder del Señor, del pueblo de Dios, pudo ver más grandes milagros y señales que Moisés. Nadie pudo haber recibido mayor gracia. Si tuviéramos que medir la gracia, nadie recibió más gracia que Moisés en toda la vida de todos los hombres de Dios y los héroes de la Biblia. Pero sin embargo, vean lo que pasó con Moisés. Dice Moisés hablando: yo también supliqué al Señor en aquel tiempo diciendo: Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico,
cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú solamente verás. Solo la verás. ¿Cuál fue la pasión durante esos 40 años en el desierto, sino entrar a la tierra prometida de parte de Moisés? ¿Qué fue lo que lo hizo suplicarle, rogarle? Sin embargo le dijo: no entras. ¿Acaso vemos la misma actitud que tuvo Caín con Abel? Amados, no. Veamos cómo termina el asunto. Ahí mismo, en el 31. Deuteronomio 31. Dice la palabra del Señor: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, y el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. Y el Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra cuando él lo destruyó. Y los entregará el Señor delante de ustedes, y harán con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado. Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios